Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, estoy muy emocionada porque esta es la primera sesión que se hace en español en Trailhead Live. Espero que sea la primera de muchos, que la disfrutéis y que aprendáis. También es la primera sesión de una serie de webinars que voy a hacer para ayudarte a aprender Lightning Web Components teniendo un background de Visual Force Developers. Vamos a intentar aprovechar lo que ya sabes de Visual Force para que sea más fácil aprender Lightning Web Components. Este primer webinar de la serie va a ir sobre los conceptos de arquitectura y algunos de código. Tendremos otro webinar más sobre conceptos de código. Y bueno, me presento. Mi nombre es Alba Rivas. Soy Lead Developer Evangelist en Salesforce y trabajo en la región de EMEA, concretamente desde Granada, que está en el sur de España. Este es mi usuario de Twitter, por si queréis seguirme. Y bueno, aquí os hago un resumen de los diferentes webinars que voy a hacer, ¿vale? El primero, como he dicho, será hoy, arquitectura y conceptos de código. El segundo seguiremos hablando de conceptos de código porque se nos va a quedar una gran parte sin cubrir. El tercer webinar se tratará de cómo trabajar con datos de Salesforce desde Lightning Web Components, ¿no? Porque Lightning Web Components es frontend y queremos ser capaces de leer datos de la base de datos de Salesforce o de modificar datos. Veremos cómo hacer esto. Y por último, tendremos un webinar en el cual hablaré de cómo Visual Force se puede reutilizar en Lightning Experience y cómo podemos comunicar Lightning Web Components con Visual Force de diferentes maneras. Esta slide siempre la ponemos en las charlas porque Salesforce es una empresa que está en bolsa y lo que quiere decir es que las compras se deben hacer en base a la funcionalidad que está actualmente disponible en el mercado y no, por ejemplo, basada en features que son beta o piloto, ¿vale? Que todavía pues están en proceso de creación. Bueno, pues cuando hablamos de Lightning Web Components, primero hay que echar un vistazo a un concepto más amplio que sería cómo se desarrollan UIs en la plataforma de Salesforce, concretamente en Lightning Experience. Si tú eres un desarrollador de Visual Force puro, ¿cierto? A veces puede parecer una buena idea decir, bueno, pues voy a coger todas mis páginas Visual Force que quiero pasar a Lightning porque tienen un mal performance y quiero que sigan esta nueva tecnología que parece que es mucho más eficiente, ¿no? Y lo voy a convertir todo a código, ¿vale? Eso no es una buena idea, porque en Lightning hay un montón de herramientas declarativas, le llamamos declarativas o low code, porque se pueden extender con código, como App Builder, Process Builder, Utility Bar, Flow, etc., que te ayudan a crear procesos de negocio, pero también UIs de una forma muy sencilla y muy rápida, ¿vale? De esta manera, tú como desarrollador puedes concentrarte en codificar funcionalidades que realmente sean interesantes y que tengan cierto grado de complejidad y que por tanto sea más divertido hacer esas funcionalidades, ¿verdad? Porque podemos lo que es más repetitivo y más boilerplate, ¿cierto?, hacerlo con las herramientas declarativas, que además nos van a proporcionar una serie de beneficios porque va a ser muy fácil de extender, va a ser muy fácil de reutilizar todo el contenido que creamos, etc. No voy a centrar esta charla en herramientas declarativas, pero hice una charla hace tiempo en Trailhead Live también y os dejo aquí el vídeo. En esa charla expliqué las diferentes herramientas declarativas que había en Lightning y hice una demo de cómo migrar una aplicación ficticia que estaba montada toda en Visual Force a Lightning, mayormente usando herramientas declarativas. Y enseñé pues lo rápido que era y lo eficiente y tal. Y hubo un trocito que sí que lo hice con código, pero un trocito pequeño, ¿vale? Pues si le queréis echar un ojo porque me parece muy interesante aprender qué hay disponible antes de meterte de lleno en la forma más complicada de crear funcionalidad, ¿no? Además, Salesforce está invirtiendo
mucho en las últimas releases en todas las herramientas declarativas. Bueno, pues digamos que las herramientas declarativas no han cumplido con nuestros requisitos, no podemos crear la funcionalidad que queremos y tenemos que irnos a herramientas de código, ¿vale? ¿Qué herramientas de código tenemos en la plataforma que nos permitan crear interfaces de usuario? Bueno, pues si venís del mundo Visualforce, que espero que sí, sabéis que Visualforce está ahí desde 2006. Después, en 2014, salió Aura, ¿no? Que era un framework para crear componentes Lightning. Y ahora en 2019 ha salido el Lightning Web Components. Con Aura y con Lightning Web Components, con los dos, lo que creamos son componentes Lightning que son reutilizables a nivel de código, pero también a nivel declarativo, ¿no? Tú puedes crear un flow cuya mayor parte está hecha de forma declarativa y extender el flow con un Lightning Component. Y para el administrador o el consultor que configura esto de forma declarativa, va a ser transparente la tecnología con la que está hecha por debajo, no importa si está hecho con Aura o con el WC, ¿vale? Lo que sí es importante saber es que el concepto de desarrollo de aplicaciones cambia totalmente, ¿no? Porque antes en Visualforce lo que se creaban eran páginas completas y tú navegabas de una página a otra página a otra página. Ahora con Lightning Components, que se crean componentes pequeñitos, reutilizables, que se pueden reutilizar además en las diferentes herramientas declarativas de Salesforce por código, se pueden utilizar fuera de Salesforce también, etcétera. Y estos componentes se van actualizando por sí solos, ¿no? No es la página entera la que se actualiza o la que navega a un sitio o navega a otro. Esto es importante. Y bueno, la pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué en 2014 salió un framework que era Aura y ahora en 2019 ha salido otro framework que es Lightning Web Components? Para explicar esto tenemos que echar un ojo a cómo han evolucionado los estándares web y el soporte de los estándares web en los diferentes navegadores en los últimos años. Si miramos aquí esta gráfica vemos que justo en 2014 empieza a aumentar de una forma muy empinada, ¿vale? Esto ocurrió porque hay dos organizaciones que son el World Wide Web Consortium y el Comité Técnico de ECMAScript que han estado trabajando juntos para estandarizar ciertas funcionalidades que antes de 2014 no estaban soportadas por la mayoría de navegadores y no eran estándares, y entonces había frameworks en el mercado que te ayudaban a cumplir todo eso que los navegadores no soportaban, pero que a partir de 2014 se han ido implementando poco a poco en los navegadores. ¿Qué pasó? Que Aura solucionaba los problemas que teníamos a fecha de 2014, daba toda la funcionalidad que los navegadores no tenían implementada nativamente, pero en 2019 nos encontramos con un panorama totalmente diferente en el cual los navegadores tienen implementados todas estas estándares que os digo aquí, soportan todos estos estándares y esa funcionalidad nativa va a ser mucho más eficiente utilizarla que utilizar un framework, ¿cierto? Entonces lo que se decidió en Salesforce fue aprovechar esto y sacar un framework que es una capa muy finita, que es Lightning Web Components, ¿vale? Y os voy a decir lo que incluye Lightning Web Components. Por un lado, incluye la simplificación de la forma de crear Web Components. Ahora os voy a explicar los estándares de Web Components y os voy a ir contando cómo hay muchas partes de la creación, o sea, del código que necesitas para crear un Web Component que gracias a la librería de Lightning Web Components te puedes saltar. En segundo lugar, proporciona el soporte cross-browser, ¿vale? Para diferentes navegadores. ¿Por qué? Porque hay algunos navegadores que han ido más a la cabeza y que soportan todos estos estándares a día de hoy, y hay otros navegadores que o son versiones más antiguas o todavía no se han actualizado. ¿Qué es lo que hace Lightning Web Components? Bueno, pues si tu página se va a renderizar en un navegador que no soporta una funcionalidad, la transforma
a un código que el navegador soporte, una versión más antigua que el navegador soporte. Todo esto se ha hecho de una forma segura, ¿vale? Hay una capa en Lightning Web Components que se llama Locker Service, que bueno, realmente también está compartida con Aura y que hace que tus componentes sean seguros frente a ataques de cross-site scripting, por ejemplo, y vulnerabilidades, ¿verdad? Que pueden permitir a un atacante modificar a lo mejor el componente que tú tienes y suponer una amenaza en tu web. Eso no va a pasar con Lightning Components porque son seguros. Luego tenemos también un servicio de datos que va a ser con el que vamos a acceder y modificar los datos en Salesforce. Este servicio de datos lo vamos a ver en un webinar más adelante. Y por último tenemos una librería de componentes base que podemos utilizar en nuestro código para construir componentes más complejos. Bueno, pues he estado hablando de Web Standards y me gusta siempre que hablo de Lightning Web Components empezar hablando de qué son estos estándares. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que empieza a trabajar con Lightning Web Components y cree que lo que está aprendiendo es completamente personalizado, completamente custom para Salesforce, ¿vale? O algo que Salesforce ha creado. No es el caso. La mayoría de cosas que vas a aprender cuando aprendas Lightning Web Components va a ser JavaScript estándar y estándares webs. ¿Esto qué significa? Que si más adelante tienes que aprender otra tecnología que está basada en JavaScript, va a ser súper fácil para ti. Y eso me parece un detalle muy importante, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos estándares web? Bueno, pues el primer estándar en el cual Lightning Web Components está basado se llama HTML Templates, ¿vale? Este estándar define cómo crear trozos reusables de markup que empezarían por la palabra template, por el tag template y terminarían por el tag template, de forma que ese template tú en cualquier momento lo puedas instanciar y añadirlo al DOM, ¿vale? Vamos a ver que cada Lightning Web Components es un template, pero esta parte de aquí no la tenemos que hacer porque lo que os decía, Lightning Web Components simplifica. El framework lo hace por nosotros, ¿vale? Simplemente lo crearemos y ya cuando lo incluyamos en una página, el framework hará este append child por nosotros. La segunda especificación en la cual está basado Lightning Web Components se llama Custom Elements, ¿vale? Estoy segura de que os suenan elementos estándar HTML como por ejemplo div, span, ¿cierto? Que utilizas para crear el markup de las páginas web. Bueno, pues esta especificación lo que define es cómo crear elementos personalizados HTML. Y lo que dice es que lo que tienes que hacer es crearte una clase en JavaScript, como esta que estamos viendo aquí, class flag icon, y añadirle la funcionalidad que quieres que tenga tu elemento. La clase tiene que extender una interfaz estándar también de las APIs web que se llama HTML Element y de esta manera luego tú podrías instanciar ese componente o elemento personalizado que te has creado en markup como estamos viendo en la cajita de la derecha, ¿vale? Algunas personas que empiezan con Lightning Web Components saben un poquito de JavaScript, pero el JavaScript que saben es más el del año 2008 y hacia atrás, ¿vale? El lenguaje de JavaScript ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿vale? Y por ejemplo, esto de aquí de clase, constructor, etcétera, es estándar JavaScript. Lo que pasa es que cuando lo ves por primera vez es posible que no te suene si ya estabas acostumbrado a trabajar con el JavaScript más antiguo, con las versiones más antiguas. Pero es estándar JavaScript. También tenemos otra especificación que define cómo compartir trozos reusables de JavaScript y se definen estos trozos reusables como módulos, ¿vale? Entonces tú puedes tener un módulo en el cual exportas una entidad, puede ser una función, puede ser una propiedad, lo que sea, y luego en otro archivo JavaScript diferente
tú puedes importar esas entidades de ese módulo e instanciarlas cuando necesites. Vamos a ver que todos los componentes, los Lightning Web Components que tienen UI, se definen con un módulo, ¿vale? Que va a ser un módulo que define un custom element, porque cada Lightning Web Component va a ser un elemento custom. Y los exportamos como módulos para que puedan ser reutilizados por otros componentes. Por último, tenemos la especificación de Shadow DOM. Esta es posiblemente de las más complicadas de entender, pero os la voy a intentar explicar de una manera que lo entendáis, ¿vale? Seguramente ya os suene el tema del DOM. El DOM es la representación que tenemos en forma de árbol, ¿no?, de los objetos que forman tu página en HTML. Y el DOM se puede modificar con las APIs web, ¿no? Tú puedes normalmente coger un elemento del DOM y a lo mejor cambiarle la clase, o añadir un elemento del DOM en la posición tal, ¿vale? Este árbol por defecto es un árbol plano que tiene diferentes ramas, ¿vale? Pero que todos los nodos del árbol son visibles. Lo que te permite el Shadow DOM es decir, vale, pues justo esta parte de aquí del DOM quiero encapsularla en una caja negra para que desde el exterior no se pueda modificar el contenido de esa caja negra y solamente se pueda acceder a lo que yo marco como público, a lo que yo quiero permitir que se acceda, ¿vale? Entonces, cada Lightning Web Components va a ser una caja negra, va a tener un Shadow DOM. Y esto se hace así por el tema de la seguridad, porque es mucho más seguro, lo que os digo, que la lógica expuesta de tu componente solamente sea la que tú quieras. También por el tema del CSS. Normalmente en el DOM normal, ¿cierto? Si tienes reglas CSS que, por ejemplo, están definidas en un elemento que está en un nivel superior, esas reglas CSS pueden acabar aplicando a todos los elementos del DOM que tengas por debajo, porque se hace cascada. Sin embargo, con el Shadow DOM no pasa eso. Con el Shadow DOM los estilos CSS no atraviesan lo que se llama el Shadow Boundary, que sería lo que hay alrededor del componente o del Shadow DOM. Y tus componentes solo van a aceptar los estilos que tú definas. Para crear el Shadow DOM se haría de esta manera aquí, según dice el estándar, pero nosotros, de nuevo, no nos vamos a tener que preocupar de esto. Lightning Web Components lo hace por nosotros. Y además hay dos modos de funcionamiento, esto ya es un poco más avanzado. Hay un Shadow DOM, hay una forma de utilizar el framework con Shadow DOM nativo y hay otra forma que utiliza un Shadow DOM sintético. Esto se hizo así porque cuando se empezó con Lightning Web Components había algunos navegadores que todavía no soportaban el Shadow DOM nativo, ¿vale? Bueno, pues yo os he explicado los estándares. De momento no hemos visto nada de Lightning Web Components per se, ¿vale? Vamos a ver cómo se define un Lightning Web Component. Un Lightning Web Component no es más que un conjunto de ficheros. Normalmente va a tener un fichero HTML que, como veis, va a ser un template. Acordaros que los templates serían trozos reutilizables de markup que yo puedo añadir en una parte del DOM cuando quiera. Cuando yo renderice mi Lightning Web Component o cuando yo inspeccione el DOM, voy a ver que el template este acaba llamándose con el nombre del componente, ¿vale? CMyComponent, C es el namespace por defecto en Salesforce. Luego tendremos un fichero JavaScript. El fichero JavaScript va a definir el comportamiento del componente y, si os fijáis, el fichero JavaScript es la definición de un custom element, porque lo que hacemos es definir una clase que extiende Lightning Element. Lightning Element no es más que una extensión de la clase HTML Element con alguna funcionalidad más, ¿vale? Y como veis, aquí también estamos importando funcionalidad de la librería LWC, que sería el engine, por así decirlo, ¿vale?
y estamos exportando la clase para que pueda ser instanciada por otros componentes. Por último, si tus Lightning Web Components los estás desarrollando para Salesforce, porque también se pueden utilizar Lightning Web Components fuera de Salesforce, la librería de Lightning Web Components es open source y tú puedes importarla en tu proyecto Node, por ejemplo, y utilizarla, ¿vale?, para crear componentes. Pero si lo estás utilizando en Salesforce, necesitarás un metadata file, igual que con cualquier otro tipo de metadata file. Este metadata file es muy potente porque ahí no solamente se define la versión de la API, sino defines cómo expones ese componente a las diferentes herramientas declarativas de Salesforce. Tú ahí defines si quieres que el componente esté disponible para App Builder o para la Utility Bar o para donde sea, ¿vale? Bueno, ¿y cómo empiezo yo a desarrollar un Lightning Web Component, no? Lo primero que tendría que pensar es cómo configuro mi entorno de desarrollo. Esto es importante porque es diferente de VisualForce, ¿vale? En VisualForce tú podrías desarrollar con la Developer Console. En Lightning Web Components esto no es posible. Tienes que utilizar un editor local. Y el editor local que nosotros recomendamos es Visual Studio Code. Visual Studio Code está muy bien como editor y aparte Salesforce ha sacado una serie de extensiones que te van a facilitar la vida mucho como desarrollador y te va a hacer un desarrollador mucho más productivo. Ahora después os voy a hacer una demo. Si estoy desarrollando mis Lightning Web Components localmente, necesitaré una manera de deployar esos cambios a mi OR, ¿no? Se puede utilizar las herramientas que hasta ahora conocíais, Force.com, Migration Tool, Workbench, etc. Pero es altamente recomendable utilizar la herramienta de línea de comandos de Salesforce, ¿vale? Salesforce CLI, que son los comandos que empiezan por sfdx, ¿Por qué es altamente recomendable? Bueno, primero por el tema de productividad, ¿vale? Es muy sencillo aprenderse los comandos, ejecutarlos y vamos a ver que las extensiones de Visual Studio Code nos permiten incluso ejecutarlos y memorizarlos. Y luego por un tema de cómo funcionan con las Scratch-Ors, ¿vale? Si puedes desarrollar en Scratch-Ors, que sería lo ideal, el Salesforce CLI te proporciona además un control de cambios. ¿Esto qué significa? Que si yo he cambiado algo localmente y hago un push del proyecto completo, solamente lo que he cambiado localmente se va a subir a la OR. Y lo mismo en la otra dirección. Yo he cambiado una paginita en App Builder en la OR, hago pull del proyecto completo y solamente lo que he cambiado en la OR se va a descargar. Si se ha cambiado algo en los dos sitios, se va a detectar que hay un conflicto y me lo va a decir. Y no va a haber una sobreescritura del código, ¿vale? También se puede utilizar para trabajar con orgs que no son Scratch-Ors, por ejemplo una Sandbox, etcétera, etcétera, y en ese caso funcionaría de la misma manera que las otras herramientas que conocéis. Yo hago un deploy y se sobreescribe lo que hay en la OR. ¿Vale? Tendríais que tener más cuidado, pero igualmente sería más eficiente que trabajar con las herramientas antiguas. Y por último, es muy importante saber cómo debuguear estos Lightning Web Components, ¿cierto? Porque los Lightning Web Components, básicamente, el comportamiento lo defines en JavaScript, entonces la mejor forma de debuguear JavaScript sería en el propio navegador. Puedes utilizar las Chrome Developer Tools, también se pueden utilizar las de Firefox, pero nosotros normalmente recomendamos las de Chrome, ¿vale? Y lo que sí es que deberías activar el debug mode en tu organización y alguna cosilla más que os dejo aquí un blog post que lo explica súper bien, ¿vale? Que es muy recomendable leerlo y aplicar esto cada vez que vayas a desarrollar Lightning Web Components. Bueno, y esto es lo que os comentaba de las Chrome DevTools. Entonces os voy a hacer una demo de cómo va este tema, ¿no? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es Visual Studio Code. Aquí tengo Visual Studio Code abierto y como veis tengo aquí todos los metadatos, ¿vale?, que forman parte de mi proyecto.
seguramente habéis visto esto, aplicaciones, páginas, etcétera, etcétera, en otros proyectos con formato normal. ¿Dónde irían los Lightning Web Components? Pues irían en una carpeta que se llama LWC. Estos Lightning Web Components van a ser una carpeta que contiene los ficheros del componente. Por ejemplo, este componente de Hello contiene HTML, JavaScript y CSS. ¿Vale? ¿Qué os decía del tema de las extensiones de Salesforce? Bueno, pues nos dan muchísima funcionalidad. Por ejemplo, si vengo aquí al HTML y paso el ratón por este elemento Lightning Card, que resulta que es un base component de esos que Salesforce te provee para que tú puedas reutilizar en tu código, aquí puedo ver directamente la documentación, los atributos que acepta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, súper útil. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, quiero escribir algo. Pues mira, me ha autocompletado. ¿Vale? Me autocompleta. Ahora, di que, por ejemplo, tengo una sintaxis que no es correcta en JavaScript, ¿vale? Pues tenemos también unas reglas de linting que utilizando un linter de JavaScript te dicen si el código que estás escribiendo es correcto o no es correcto. Y te dice, incluso a veces te dan un quick fix y te dicen cómo arreglarlo, ¿vale? Súper útil. Entonces, vamos a dejar este componente como estaba. El tema del Salesforce CLI. Digamos que yo quiero enviar este componente a mi horno. Pues entonces yo lo que tendría que hacer es escribir aquí sfdx force, que no se ve, a ver si ponemos esto más para arriba, así, aquí. Force source push, y lo que os decía, yo solamente he cambiado hello.js, entonces el único componente que se va a subir a la OR sería el que tiene cambios, ¿vale? Y luego desde aquí hay un montón de comandos, pues por ejemplo para abrir la OR, para hacer deploy a una non-scratcher, etc. Si no me quiero saber estos comandos de memoria, pues puedo aquí abrir la paleta de comandos y aquí tengo todos los comanditos que simplemente selecciono el que quiero, puedo filtrar, por ejemplo, este push y sería el mismo efecto, haría exactamente lo mismo. Y también a veces puedo acceder a ciertos comandos aquí con el botón derecho, ¿vale? Entonces, como os digo, esto es súper útil y vamos, varias cosas más que no me voy a detener, pero que es bastante útil. Entonces, yo esto lo he deployado a una OR, ¿vale? Que sería esta de aquí, que la vamos a utilizar de ejemplo a lo largo de los webinars que voy a ir dando. Vale, pues empezamos con el tema de arquitectura, ¿vale? El tema de arquitectura es muy importante entenderlo, porque es totalmente diferente a lo que ocurría en VisualForce, ¿vale? Aquí en el lado izquierdo tenemos cómo sería el ciclo de peticiones y de renderizado en VisualForce. Tú en VisualForce, cuando el usuario abre el navegador y accede a una página, ¿no? El navegador hace una petición al servidor, que sería en Salesforce, y dice quiero la página VisualForce, ¿no? El servidor entonces va a coger todo el view state que haya, va a coger, va a evaluar todas las propiedades que tú tengas en tu controlador de Apex o todos los getters y setters que tengas en tu controlador de Apex. Si la página tiene alguna acción de estas que ocurren on load, también se va a evaluar y el servidor va a evaluar todo eso y va a generar HTML, ¿no? Ese HTML se va a enviar al navegador completo, ya renderizado. Y después, en las acciones tradicionales de VisualForce, cuando un usuario hace una acción en la página, por ejemplo, postea un formulario, todo este proceso pasaría de nuevo, ¿no? Se llamaría a una acción del controlador y ahí se volvería a re-renderizar la página entera, o bueno, podrías renderizar partes concretas de la página con re-render, ¿cierto? Pero finalmente siempre lo que se mandaría sería el HTML, ¿no? al navegador. Lightning Web Components funciona de una manera muy diferente, porque aquí el peso del renderizado de la aplicación
y de la lógica de la aplicación siempre se pone en el navegador, en el cliente, el browser, ¿vale? Entonces, cuando un usuario pide un Lightning Web Component, porque navega una página en la cual existe ese Lightning Web Component, lo que se va a hacer va a ser que el servidor lo que va a devolver es la definición de ese componente en JavaScript. Va a ser un fichero JavaScript. De forma que luego el navegador puede ejecutar ese fichero JavaScript para renderizar el componente y generar el markup final del componente. Si en un momento posterior el usuario hace una acción en la página y se necesitan nuevos datos, el cliente pedirá esos nuevos datos al servidor y el servidor va a mandar los mínimos datos posibles, ¿vale? El renderizado no va a ocurrir en el servidor ni va a mandar HTML, va a mandar los mínimos datos posibles en JSON. Y ya el navegador, con ese intérprete JavaScript que él tiene, va a ser capaz de, teniendo en cuenta el fichero JavaScript que representa tu componente y los datos que han venido, volver a renderizar los datos que se necesiten en la página, ¿vale? Os quería también enseñar cómo va este tema y de paso os enseño el debugging. Entonces, estamos aquí en la paginita esta en la que hemos deployado nuestro componente Hello, que es este de aquí. Vamos a inspeccionar la página. Al inspeccionar la página se abren las Chrome Developer Tools. Si veis aquí, pues le damos a este iconito de aquí y nos permite ir a los diferentes elementos que tienen los componentes, ¿vale? Si le damos aquí a este, que sería nuestro componente de Hello, podemos ver todos los contenidos del componente, que es exactamente el código que yo escribí. Pero de nuevo, esto no lo ha mandado el servidor, ¿vale? Lo ha renderizado el cliente leyendo el código del módulo JavaScript del componente Hello. ¿Puedo ver ese código? Claro que lo puedo ver. Me vengo aquí a Sources y ocurre, perdón que quite esto que es de la sesión que hice ayer, efectivamente. Ocurre que aquí hay una carpeta módulos en la cual tengo todos los ficheros JavaScript que son la definición de mis componentes que hay en la página. También los puedo abrir si le doy aquí a Open File. Pero bueno, yo ya tengo aquí abierto el hello.js. Si veis aquí, este fichero contiene mucha más código del que yo creé, porque si os fijáis en mi código, os lo enseño de nuevo, solamente tenía esto, ¿vale? La definición de la clase y la asignación de hello a una propiedad, que ahora veremos qué es esto de las propiedades, ¿vale? Esa parte está aquí, equivale a esto de aquí, pero hay un montón de cosas más. ¿Por qué hay un montón de cosas más? Porque el intérprete JavaScript tiene que ser capaz de renderizar mi componente simplemente leyendo este fichero JavaScript. Entonces, por ejemplo, aunque yo en el HTML dije que aquí iba una Lightning Card, esa información no se manda en formato HTML, sino que me la están mandando aquí en el fichero JavaScript, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante. ¿Qué nos permite las Chrome Developer Tools? Pues añadir puntos de interrupción. Por ejemplo, puedo añadir un punto de interrupción aquí, que es la inicialización de esta propiedad, greeting, y cuando yo refresque la página, voy a ver que la ejecución de JavaScript se detiene aquí, ¿vale? Si os fijáis, todavía no se ha pintado el componente porque el constructor ocurre antes de que se pinte, y yo aquí pues podría examinar el valor que tienen las variables, podría aquí abrir la consola, not search, sí, está aquí, perdón. Vale, podría aquí abrir la consola y escribir código JavaScript que sería como si lo estuviera escribiendo justo donde está parado ahora mismo el debugger, ¿vale? Por ejemplo, console.log alpha, ¿vale? El console.log son sentencias que tú puedes escribir en tu código JavaScript para loguear cosas aquí en el terminal, ¿vale? Para debuguear.
Aquí, por ejemplo, he hecho un log de Alba, pero lo podría haber escrito directamente aquí. Y bueno, y puedes ir pasando por los diferentes puntos del código y viendo y debugueando a ver por qué algo no funciona, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Bueno, pues continuamos. ¿Qué más? Vale, pues vamos a empezar a intentar extrapolar esos conceptos de código que tenemos de Visual Force para aprender Lightning Web Components. Ya os digo, hoy vamos a ver muy poquito y el próximo día veremos más. El primer concepto de código, que es súper básico y muy importante, es el tema de las propiedades, ¿vale? En Visual Force tú puedes crear propiedades en tu clase Apex y puedes referenciar esas propiedades en tu página Visual Force utilizando los corchetes, no, ¿cómo se llama esto? No me sale en español. Los braces, ¿vale? Que sería esto de aquí. Vale, y la exclamación también. Bueno, pues en Lightning Web Components sería exactamente igual, lo que pasa que las propiedades las defines en JavaScript. Recordar, aquí todo ocurre en JavaScript, ¿vale? Entonces definiríamos una propiedad que sería una variable de distancia de la clase del componente y una vez definida tú puedes referenciar esa propiedad en el HTML y ahí se va a pintar el valor que tenga en el momento dado, ¿vale? Recordad que hablábamos de que los componentes se renderizan y se re-renderizan en el navegador, ¿no? ¿Cómo se re-renderizaría este componente si yo hago un cambio al valor de esta propiedad? Por ejemplo, imaginaros que tengo un método, ¿vale?, para cambiar el valor de esta propiedad. Como estamos utilizando clases JavaScript, hay que utilizar this, ¿vale? El this se refiere a la propia clase. Entonces, todavía no os estoy explicando cómo llamar este método, pero en el momento que nosotros llamásemos a este método y cambiásemos esta propiedad, el motor, el engine de Lightning Web Components va a re-renderizar este componente. ¿Por qué lo va a re-renderizar? Bueno, pues por dos motivos. Primero, porque esta propiedad es observable, ¿vale? Si defines una propiedad o un objeto va a ser observable. Hay unos casos un poco más complejos en los que tienes que añadir un decorador que se llama track para que sea observable, que sería cuando tienes una lista o cuando tienes un objeto con más niveles de profundidad, ¿vale? Pero eso es un concepto un poco más avanzado. Por ahora quedaros con la idea de que en general las propiedades que tú definas aquí van a ser observables. Y también porque estamos referenciando esta propiedad en el markup. Si yo no estuviera referenciando esta propiedad aquí, no se renderizaría el componente porque no haría falta. El framework detectaría que no hace falta, ¿vale? Esto es importante. Vale. Las propiedades se pueden definir también por medio de un getter y un setter. Getters y setters es un concepto que también es familiar para vosotros de Visual Force, ¿no? Porque tú puedes crear un getter y un setter añadiendo getSet a las propiedades que defines en Apex, o también puedes crear un método que sea get lo que sea o set lo que sea, ¿no? ¿Para qué se utiliza normalmente un getter y un setter? Suele ser para ejecutar algo de funcionalidad siempre que una propiedad se setea o siempre que una propiedad se obtiene, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definiríamos un getter y un setter? Pues pondríamos get, espacio, el nombre de la propiedad, y set, espacio, el nombre de la propiedad. El set es opcional, ¿vale? Puedes definir solamente un getter si quieres. Y en este ejemplo concreto, ¿qué es lo que estamos consiguiendo así? Bueno, pues lo que estamos consiguiendo es que cada vez que se setee la propiedad item name, se va a guardar en una variable interna el valor de item name en uppercase, en mayúsculas, ¿vale? Y cuando se obtenga esa propiedad, pues se va a obtener el valor de la variable interna, por tanto, siempre se va a obtener el valor de lo que sea que guarde en mayúsculas, ¿vale? Eso sería un caso de uso bueno para un getter y un setter. ¿Cómo referencio la propiedad que está definida por medio de un getter y de un setter? Exactamente igual que como referencié una propiedad normal, ¿vale?
¿Y cómo funcionaría el re-renderizado en este caso? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que si alguna de las variables, de las propiedades, perdón, que estoy utilizando dentro de mi código de getter cambia, el getter se va a reevaluar y va a producir un nuevo valor si estoy referenciando esa propiedad en markup, que es lo que decíamos anteriormente. Entonces aquí cada vez que yo cambie uppercase item name, que probablemente no lo vaya a cambiar directamente sino a través de set item name, se va a generar un nuevo valor para el getter. Lo vamos a ver mejor con el debugger, ¿vale? Me gusta hacer este ejemplo del debugger. Bueno, aquí tenéis el código, que es exactamente el mismo, lo que pasa que he añadido una pequeña cosita aquí al final para hacer una prueba de setear un valor a item name, ¿vale? Estoy seteando un valor para item name en el constructor, porque no quería meter un código más complicado, porque el tema de cómo utilizar botones y cosas así lo vamos a ver más adelante. Este constructor, como os dije, es algo que es estándar de Salesforce, ¿vale? Y simplemente es código que se va a ejecutar cuando la clase se instancia por primera vez, ¿vale? Entonces vamos a ver esto en el debugger. Vamos a quitar este punto de interrupción. Vamos a abrir el módulo to-do item y vamos a buscar, aquí tenemos el código que nosotros hemos escrito, voy a poner unos cuantos puntos de interrupción para que veamos qué es lo que está pasando, ¿vale? Se me olvidó decir una cosa antes. Yo soy capaz de ver este código expandido porque tengo el debug mode activado, ¿vale? Esto se activa en los settings. Si tú te vas a ver, que lo tengo por aquí, a debug, aquí en el debug mode de Lightning Components, tú puedes activar el modo debug para un usuario determinado, en este caso mi usuario. Eso me permite ver el código no minificado, ¿vale? Expandido, porque se minifica normalmente por temas de eficiencia, y poder añadir puntos de interrupción. Eso es importante. Entonces, ahora yo voy a recargar la página y vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Bueno, pues primero se va a ejecutar el constructor. Vamos a ver que asigno un valor a item name. Item name es una propiedad que está definida por un setter y un getter. Entonces, lo siguiente que va a ocurrir es que se va a ejecutar el setter. Tengo value, que es el valor que me viene, que está en minúsculas, pero el valor que voy a guardar en uppercase item name va a ser en mayúsculas, porque estoy haciendo aquí la conversión. Por último, como el componente está referenciando la propiedad item name, se va a evaluar el getter, ¿vale? Y el getter, ¿qué me va a devolver? El valor en mayúsculas. O sea, perfecto. Y ya aquí se pintaría nuestro componente, que sería este de aquí. Bueno, el resto de componentes ya hablaré de ellos en el siguiente webinar, porque en este no nos da tiempo a más, ¿vale? Os quería comentar que hay varios recursos que van a salir ya enseguida, ¿vale? El primero es una sample app que se llama Visualforce a Lightning Web Components. Os la voy a enseñar rápidamente, no os voy a enseñar los detalles, pero es una sample app en la cual vais a tener diferentes categorías de ejemplos, en el cual tenéis la implementación en Visualforce y la implementación en Lightning Web Components, y vais a poder ver el código y todo eso, ¿vale? Que está muy bien. Va a salir también un módulo de Trailhead que es genérico sobre cómo trabajar con datos de Salesforce en Lightning Web Components, porque esa información faltaba, ¿vale? Y ya la vamos a tener ahí disponible para que sea más sencillo aprender. Y va a haber un módulo que va a ser especial para Visualforce Developers, en el cual explico porque lo he escrito yo, todos estos conceptos que os estoy contando que se pueden aprovechar de tu conocimiento de Visualforce para aprender Lightning Web Components. Esto va a salir ahora en unas semanas, ¿vale? Por último, aquí tenéis los ejemplos de la charla, ¿vale? Por si queréis echarle un ojillo. Y luego otros trailheads que están relacionados con el tema cómo voy de Visualforce a Lightning. Bueno, y con esto muchas gracias, espero que os haya gustado la charla
Y nada, si tenéis alguna duda ya sabéis dónde está mi Twitter handle. Intentaré de todas formas estar por el chat. Y si os ha gustado, pues venir al siguiente webinar, ¿vale? Venga, muchas gracias, adiós.